A finales de julio del 2017 apareció en la televisión y apareció en internet una historia médica bastante particular, bastante asombrosa. Era la punta como de un iceberg, la punta de un témpano nevado. La historia era una historia bastante reveladora, a pesar de que muy pocas personas como que cayeron en cuenta de eso en ese momento. En esa época se hablaba mucho sobre los riesgos de salud que la gente podía enfrentar, a la que podía la gente verse sometida. Entre los riesgos más novedosos se mencionaban que trabajar más de 50 horas a la semana podía ser malo para la salud y que las mujeres embarazadas corrían un mayor riesgo de no producir suficiente yodo. La noticia fue en torno a este particular. Estas historias realmente no eran esta punta del iceberg, no contaban específicamente eso, sino los consejos habituales que la gente no acostumbra a escuchar. Pero había allí un elemento diferente. Habían 24 expertos en demencia senil. La mayor amenaza a la salud alrededor del mundo es esa, la demencia senil. Bueno, pues esos 24 expertos fueron consultados para valorar las probabilidades de prevenir cualquier tipo de demencia, incluyendo particularmente el Alzheimer. La conclusión de ese artículo, de esta investigación, fue publicada en The Lancet. Es una prestigiosa revista británica. Bueno, ya la publicaron y decían que una tercera parte de los casos de demencia puede ser prevenida. No existe específicamente en la actualidad ningún tratamiento farmacéutico específico para curarla o prevenirla. Sin embargo, pues la noticia fue bastante asombrosa porque, pues, ¿cuál era la clave para prevenir la demencia? Pues entonces resulta que lo que organizaban era, o lo que decían allí, era que habían unos cambios, o que había que organizar unos cambios en el estilo de vida con un enfoque distinto para cada etapa de la vida. Los expertos resaltaban 9 factores específicos que entre ellos sumaban el 35% de los casos de demencia. Y entonces decían algo así como que para reducir el riesgo entre los factores que marcan una diferencia está el recibir una educación, es decir, asistir a la escuela hasta los 15 años de edad, sería por lo menos en ese estudio. Y se decía que se debía reducir la presión arterial también, que debíamos controlar o hacer cosas por reducir la obesidad, por reducir la diabetes, que debíamos evitar la pérdida auditiva durante la adultez o tratar la pérdida auditiva, que debíamos procurar no fumar, que deberíamos hacer ejercicio, disminuir la depresión, disminuir el aislamiento social en esa etapa tardía de la vida. Esas eran las cosas como gruesas que decía este estudio. Por supuesto, me pareció llamativa una cosa que sobresale de la lista. ¿Cómo así que seguir en la escuela hasta por lo menos los 15 años, dicen ellos? Yo debería seguir hasta en la escuela por lo menos hasta los 15 años. ¿Y cómo así? ¿Una enfermedad en la vejez puede ser evitada o disminuida si haces algo en la adolescencia? Era mi pregunta en ese momento. Y dicen, pues, sí, claramente. También era bastante particular o curioso que se debiera tratar la pérdida auditiva en la edad adulta y que eso estuviera relacionado con reducir el riesgo de demencia. Y bueno, algo nuevo desde allí está pasando, está sucediendo. Pues bueno, al observar esa forma de cerca, pues esta noticia evidencia una tendencia en la medicina que para ese momento, a mi forma de ver, prometía ser como una revolución particular, no solo con respecto a la demencia, sino en toda la tabla de prioridades para la investigación de estas enfermedades y de estos síndromes que amenazan la vida y que los investigadores buscan como recortar o que retrocedan, ¿no? Entonces ahí estarán la hipertensión, las enfermedades del corazón, el cáncer, la diabetes y por supuesto pues estos ya desórdenes mentales de entre los cuales está el Alzheimer, pero también está la depresión, la esquizofrenia. Bueno, pues eso pasa, ¿no? Cuando uno le da gripa, cuando tú te resfrías, notas los síntomas y te das cuenta con molestia que estuviste expuesto al virus unos días antes. ¿M? El periodo de incubación es cortico, es invisible y solo te diste cuenta de todo cuando aparecieron los síntomas. Pero las enfermedades generadas por el estilo de vida no son así. Su periodo de incubación es largo, no se ve y es largo, puede tornarse en unos años o incluso en unas décadas. Puedes verte enfermo o enferma en unas décadas. Pues esta forma, esta particularidad es tan sencilla. eh,
que se pierde a veces y se ha vuelto cada vez más crítico con el pensamiento médico. Hoy en día abarca mucho más que cualquier otro factor en quien se enferma y quién se enferma y quién no. Ese factor es importante y determina quién lo hace y quién no. Cómo estuvo su estilo de vida antes. Bueno, pues ahora los médicos parece que en lugar de enfocarse en las enfermedades del estilo de vida, hasta que los síntomas aparecen, eh, o lo que tienen que hacer es como aconsejar la prevención cuando ya se ha desarrollado un alto riesgo. Eso ya no lo hacen. Ahora están en procura, espero, de enfocar, bueno, de explorar y enfocarse en una vida sana, en una vida normal, en una vida saludable a los 20 años, a los 30 años. Y que en ese lapso de tiempo es donde estamos más creativos, más productivos, más fértiles para evitar que los síntomas por allá adelante aparezcan. Entonces pareciera que está surgiendo una nueva perspectiva sobre la enfermedad y trae consigo, a mi modo de ver, pues una forma bastante curiosa y bastante buena. Es una buena noticia. Si practicamos el bienestar desde el inicio de la vida, vamos a poder vencer diversas amenazas que nos atacan desde este periodo adulto para adelante. Parece que el secreto es actuar antes de que surja cualquier signo amenazante. Esto lo he visto un poco con esta clase que estoy dictando, la cátedra de inteligencia emocional en los alumnos de la Nacional. Veo que tienen ya una cosita que los afecta y que puede tratarse. Entonces es muy interesante que esta cátedra esté, se organice, se acomode y funcione. Por supuesto, estuve estudiando un poquitico más, ya sabes cómo soy yo en este entorno. Entonces empiezo a revisar y esta forma es conocida como medicina progresiva, así se llama, entre comillas, medicina progresiva. Entonces, esa cosa que aparecía como punta, que era la demencia, pues tenía una connotación un poco distinta y podría hacerse diferente. Em, para este tema podemos tomar un ejemplo que en apariencia es un descubrimiento raro, una cosa extraña, curiosa. Y es que los expertos estiman que la demencia, particularmente la demencia, podría ser inducida, perdón, podría inducirse por ciertas cosas. Y parece ser que dicen ellos que se puede reducir en un 8% si los niños están en la escuela hasta los 15 años. Encontraron ellos por sí solita, esa es una cosa importantísima, que yo logre reducir el 8% de la aparición de esta demencia porque mantengo a los niños en la escuela hasta los 15 años, era buenísimo. Entonces, por supuesto, ¿por qué pasa esto? No, pues tendría yo que recorrer un camino larguísimo y realmente alargaría un poco el video. Pero lo que sí te puedo decir es que parece que mientras más educación recibas, tu cerebro almacena una mayor cantidad de información y accede con mayor facilidad a eso que ha aprendido. Esa construcción del conocimiento que empieza en la infancia, pues nos va a llevar a algo que los neurocirujanos han bautizado como una reserva cognitiva. Lo pongo entre comillas porque así le dicen ellos, reserva cognitiva. Básicamente ese es como una especie de aceite para el cerebro en términos de conexiones y caminos entre neuronas. Cuando te aceitas de esa manera, la pérdida de la memoria asociada con el Alzheimer y con otras formas de demencia se ven recortadas, se ven limitadas, porque el cerebro tiene rutas de sobra para seguir, puede conectar por otras partes. Entonces, si estas se debilitan o se enferman, eso lo voy a discutir muy seguramente más adelante en otro video, cómo pasa eso, en un video cortico, en donde tú preguntas, yo te guío. Se debilitan o se enferman, pues entonces el cerebro puede funcionar de una manera distinta, puede tomar otros caminos. Según la lógica médica que están aplicando, los caminos largos están cambiando el pensamiento de todas las personas, porque existen en muchas enfermedades, si no es que en la mayoría de enfermedades, esas formas de caminos largos. Entonces, de pronto ya no se trata de factores aislados como eran los que estaban en la lista, los que te mencioné al comienzo, como no fumar o perder peso, hacer ejercicio, ir al gimnasio, preocuparse por el estrés, no. Parece que ya se trata de otras cosas, se trata de ese estilo de vida continuo en el que el cuidado de uno mismo, físico y mental y emocional, es importante para todos los días y de todas las maneras posibles. Por supuesto, no fumar, perder peso, ir al gimnasio, siguen teniendo los beneficios, pero el bienestar a lo largo de la vida no es lo mismo que disminuir tu riesgo para el trastorno A o para el trastorno B.
Parece que al final solo funciona un acercamiento holístico, es lo que nos dice la medicina. Y está buenísimo porque se están acercando a las formas que desde medicina tradicional china hemos dicho desde hace décadas, centurias, milenios. Entonces ahora esta forma de bienestar dejó de ser solo una especie como de alternativa válida para la prevención en líneas generales, para la prevención regular. Entonces, ese es como el iceberg que vengo a mostrarte, ese es el iceberg que hay. El gorila de 200 kilos que pasa por allá, revisa un video, el elefante en la habitación, todo en uno está allí. El bienestar es la gran esperanza que aparece por todos lados a nuestro alrededor. Cuando la sociedad realmente tenga, realmente, el conocimiento de este hecho, la prevención como tal ya no va a ser igual. Pero para entender qué tan radical será el cambio, pues necesitamos dar un paso atrás y examinar la situación actual en el cuidado de la salud, donde la amenaza es cada vez mayor que la esperanza. En ese momento era así, era más pesada la amenaza que la esperanza. Vamos a revisar un poco sobre este particular. Ok, vamos con este título, crisis de inmunidad. Hoy en día, la medicina moderna aparece en tantos encabezados de los periódicos que todo parece lo mismo y se nos vuelve casi imposible diferenciar lo que sí es importante aquí y lo que es importante ahora. Por supuesto, después de toda esta etapa de pandemia y todo este rollo absurdo que han acomodado, pues hay otras formas un poquitico más profundas y parece que el simple hecho de estar vivo ya es un riesgo para la salud. ¿Para qué necesito para enfermarme? Estar sano, una cosa así. Entonces hay que simplificar un poco las cosas. La crisis más urgente que enfrenta la salud humana en este momento, hoy en día, viene de algo que nosotros, la mayoría de nosotros da por sentado, nuestra inmunidad. Aquí es donde la salud y la enfermedad chocan. La inmunidad es defendida por la medicina como esa forma de defensa, perdón, el pleonasmo, la defensa es defendida por la medicina. Pero ellos dicen esto, es un esquema defensivo que constituye el cuerpo para que yo pueda eliminar o luchar contra estas amenazas invasoras conocidas como patógenos, así se llaman. Coloquialmente, en la charla normal, estos son entendidos como un conjunto de gérmenes, ¿sí? Son huéspedes de las bacterias. Hay unos virus que existen con un propósito, que se supone que está allí, y el propósito pues es enfermarnos. Hemos visto últimamente que no, que lo que estamos haciendo es que promovemos su propio ADN y nos modifica a nosotros en nuestro ADN. Como una biosfera, la Tierra es el campo amplio en donde ese ADN evoluciona, y para eso se necesitan a estos bichitos, los virus, que no son organismos vivos, pero ahí están. Y aunque nosotros nos sintamos muy especiales, digamos que nosotros somos únicos por ser seres humanos, nuestro ADN específicamente es solo una configuración más entre millones y millones que habitan la Tierra. La inmunidad es lo que hace que nuestros genes se antepongan a las amenazas por supervivencia. Y hasta la fecha parece que hemos tenido algún nivel de éxito a pesar de eventos catastróficos en la historia, como los que recientemente pasaron, o los que han pasado antes de la enfermedad que ha barrido este ADN como si fuera un tsunami, acaban con todo. Entonces, no solamente está esto de ahorita, sino la viruela por allá en el mundo antiguo, la plaga bubónica en la Edad Media, el SIDA en los tiempos modernos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, solo por mencionar algunos ejemplos que supuestamente son terribles. Todo eso hace que nuestro sistema inmune se enfrente a cosas, amenazas, y particularmente esas amenazas como las que tuvimos hace poco, son críticas. La viruela, la plaga, no aniquilaron al Homo sapiens como especie, así como no lo ha hecho ningún otro patógeno. Esta tampoco nos aniquiló. Y todo eso ocurre gracias a tres factores de salvación, que te los voy a resumir para que tengas claras las cosas. Primero, ninguna de estas enfermedades se puede comunicar tan bien como para que todas las personas en la Tierra se contagien todas. O bien el germen no podría resistir al aire libre, o la gente vivía con suficiente distancia la una de la otra como para que la enfermedad no sobreviviera a la separación entre ellas. Entonces se controla, se mitiga y se acomoda. Ese es el primer factor de salvación. El segundo,
Nuestro sistema inmune es capaz de improvisar adentro nuevos tipos de respuesta genética con mucha mayor rapidez por un proceso conocido como hipermutación somática. Estudia, no te quedes con lo que te estoy diciendo, búscalo. Hipermutación somática con H, hipermutación. Ese sistema constituye una táctica inmediata para combatir estos patógenos, sobre todo los que no conoce en el momento en el que entran en el cuerpo. Y el tercer factor de salvación, el desarrollo de la medicina moderna, ha llegado a entender esta medicina tradicional, la medicina vieja, y llegan las dos, se juntan para lograr un rescate con ciertos tratamientos y entendimientos sobre las emociones, inclusive algunas de ellas trabajan de forma quirúrgica con algunos medicamentos, cuando el sistema inmune del cuerpo no puede pelear contra la enfermedad por sí solo y ha logrado entender que hay unas cosas en ese esquema de trabajo en donde la medicina no es darte una pastillita, sino ponerte a que tú obres con una emoción que genera una idea particular. Esos tres agentes de los que te hablo, poderosísimos, son necesarios para que tú te mantengas sano, para que tú estés sana. Pero ha llegado a un punto de quiebre. La competencia global entre millones de variedades de ADN han hecho que esto se promulgue y se caliente a niveles alarmantes, se suba, ebulla a niveles alarmantes. La inmunidad ya no puede darse por sentado. ¿Sí? No es que todos somos inmunes. No, ya no importa en qué parte del mundo vivamos, te repito, acabamos de pasar de una forma de estas. Nuestro sistema de defensa contra la enfermedad está sobrecargado y generalmente se cae, se desmorona, como si fuera un castillo de naipes. Esto es por una serie interesante de problemas que van más allá de que simplemente es que venimos de esta enfermedad y hemos venido de otras, ¿sí? La gripe aviar, el Zika recientemente, esas amenazas puede que acaparen, como lo ha hecho esta pandemia, que acapare noticias, pero hay una situación bastante particular que tiene menos publicidad y que nos puede mover es la situación de la salud, de nuestra salud, y darnos cuenta de que estamos trabajando con peligros desde distintos frentes. ¿Por qué será que estamos llegando a un punto de no retorno? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Pues yo lo que veo es que en el mundo moderno la posibilidad de viajar ha reducido drásticamente la distancia entre las personas. Por eso se promulga esta última pandemia. Gracias a esa posibilidad de viajar es mucho más fácil y más rápido para nuevos patógenos esparcirse y encontrar nuevos huéspedes. O sea, es una forma interesante. Otra, los virus y las bacterias mutan más rápido que nunca porque los huéspedes humanos continúan multiplicándose a una velocidad que no se ha visto nunca en cuanto al crecimiento poblacional. Y la siguiente, que combate, fíjate que estoy combatiendo uno por uno estos puntos. Los nuevos medicamentos no pueden desarrollarse o no pueden ser investigados y desarrollados tan rápido como las variantes de ADN que mutan a nivel microscópico en las bacterias y los virus. Entonces, mientras estas amenazas sigan escalando, los sistemas médicos estarán sobrecargados por esa inercia. No solamente por la inercia, hay otros factores también, no hay una desigualdad económica, en diversas sociedades pues estamos en desigualdad en cuanto a países evolucionados, los gastos para hacer estas investigaciones generalmente son altos y cada vez se vuelven más altos, se requiere una complejidad importante desde el punto de vista científico para poder desarrollar este tema y bueno, aquí es importante resaltar con estas tres cosas que yo mismo las debatí. Es importante resaltar que la prevención ha existido hace mucho tiempo. En la antigüedad estaba. Y hubo un momento en que nos entregamos como a la medicina química, a la medicina alopática. Pero este esquema como que ha vuelto a resurgir hace más o menos unos 50 años. No ha logrado erradicar enfermedades y la idea no es que lo haga. Sí, no que yo diga, bueno, es que yo tengo una enfermedad cardíaca crónica, entonces la voy a erradicar a punta de prevención, eso no va a pasar. O que es que yo soy hipertenso, hipertensa, entonces voy a lograr a punta de prevención, eso no va a pasar. O la diabetes de segundo tipo, o la depresión, o la ansiedad, eso no va a pasar. O esta epidemia nueva que a mí me parece mucho más importante que la que acaba de pasar, que es la obesidad. A punta de prevención no lo voy a curar, no.
La población que envejece se enfrenta a una mayor incidencia de cáncer, por ejemplo, y la amenaza de demencia es más importante, o los casos de Alzheimer son más importantes. Entonces, el cambio que tenemos que tener como cultura, tenemos que irnos hacia salir de la dependencia de los medicamentos se me puede sumar a los problemas que estamos trabajando. Entonces, en la medida en que yo logre ver que la prevención no me va a quitar problemas, pero me va a ayudar hoy en mi juventud, en mi estado joven, a eliminar ese tipo de cosas drásticas, pues voy a poder trabajar. Fíjate que en promedio se estima que las personas de 70 años toman menos de 7 medicamentos de prescripción. 7 pepas se toman. Y hay unas nuevas variedades de superbacterias, como el SARM, por ejemplo, SARM, que les llevan una delantera gigante a los antibióticos y a los antivirales, supuestamente. La lista es sumamente larga como para ignorarla. De esos virus, de esas bacterias, tu salud está mezclada y se está mezclando con cada factor en ella misma. Y aunque sería sumamente serio que el mundo pasara el punto de no retorno, pues el problema inmediato no es que el mundo lo pase, el problema es que tú lo trabajes, que tú lo pases. Por lo tanto, te puedo compartir un secreto acá. El secreto es expandir un poco esta definición de inmunidad y tratar de trabajar con una serie de opciones rica, porque hay hartas cosas que podemos trabajar, con un objetivo, que es darle una carga adicional, sobrecargar tu inmunidad. Y ojo, porque de acuerdo con el conocimiento científico, lo que hay de estándar, la inmunidad se fortalece cuando desarrollas un nuevo anticuerpo contra el resfriado de este invierno, por ejemplo. Pero no lo hace cuando sigues una dieta antiinflamatoria. A pesar de que una inflamación crónica de bajo grado, una enfermedad que por lo general no muestra signos reconocibles, está asociada cada vez con más síndromes, con más molestias, con más trastornos, en donde inclusive se mete allí la cardiopatía, el cáncer. Yo podría hacer otra cosa distinta. En una definición expandida, luchar contra la inflamación es absolutamente crítico para la inmunidad total, pero yo no tengo por qué hacerlo tomando químicos. Yo puedo utilizar la prevención y utilizar una función de autosanador. Y vamos a ir un poco con esa definición. Ok, vamos con este título, la inmunidad total. ¿Qué es la inmunidad total? Bueno, la inmunidad total es la medida para la salud holística. ¿Cómo hago yo para determinar la salud en general, visto como un tema global? Bueno, hay unos libros interesantes. Hay un libro que se llama Supergenes, donde introducen un concepto bastante particular. Dicen que el ADN es algo dinámico. Ve y búscalo, consúltalo, supergenes. Entonces dicen que el ADN es cambiante y que depende específicamente de la experiencia de vida de la persona. Es una respuesta a ese cambio. Por lo tanto, si yo cojo el ADN hoy, lo tomo, lo congelo y lo pongo para vivir dentro de 100 o 200 años y como se lo acomodo en 200 años a una persona, esa forma va a ser mucho más pobre que la que esa persona acomodará allá, tendrá acomodada allá, ese ser allá será diferente. Entonces te cuento que hay una nueva era en cuanto a nuestro ADN, hay una nueva era que se está desarrollando. Hay un fracaso, para mí es un fracaso particular en este proyecto del genoma humano, pero hay un nuevo esquema médico y científico que muestra cómo esa actividad genética se ve totalmente afectada por el mundo a nuestro alrededor. Es muy interesante esto, porque significa que tengo que estar pendiente de lo que pasa afuera. Entonces, así como la competencia entre variedades globales de ADN se volvió mucho más urgente, pues hoy vamos a tener que ver que la inmunidad total va a tener que demandar un poquitico más, sobre todo los esquemas de la salud. Bueno, pero ¿y qué pasa en la mente? ¿Cuáles son los efectos de la salud? ¿Qué hay del comportamiento? ¿Qué pasa con los hábitos? ¿Con la contribución de la familia, lo que me hereda mi familia, lo transgeneracional? ¿Por qué se le da más importancia a los gérmenes
que a otras causas que son comunes en la enfermedad, como el cáncer, el cual casi nunca está supuestamente vinculado con microorganismos invasores. Pues bueno, para abarcar todo eso era necesario derribar la frontera entre la mente y el cuerpo. Se requería específicamente un salto en la imaginación de los médicos, de los científicos. Cuando eso se logra, se introduce un nuevo término, el autosanador, que satisface el verdadero significado de plenitud. Dos papeles, dos roles que están implicados diariamente para mantenernos sanos y que han estado separados por demasiado tiempo. Esos dos roles. Y te voy a contar cuáles son. El primero es el sanador. El segundo es quien está siendo sanado. Estos dos roles son interpretados por un curador externo y un paciente que espera pacientemente y que depende de esta persona. El curador externo no significa particularmente un médico, puede ser un terapeuta. La palabra importante aquí es exterior, que pone la carga de cuidado en alguien, está a tu lado, quien lo hace está afuera. En lo que concierne a tu cuerpo particular, la separación entre los dos roles no es realista. La inmunidad está centrada en el yo que tengo adentro. Yo tengo en el ego una función que me debería proteger. El papel de un médico no es potenciar tu respuesta inmune. No. Por lo regular, el cuidado médico se vuelve solo activo cuando los síntomas aparecen. Y para cuando los síntomas aparecen, la respuesta inmune ya se perdió, ya está derrotada. Chao, se fue. Si yo te amplío un poco más la visión, tendría que decirte que la respuesta sanadora en su totalidad se ha roto en ese momento. Y su pieza central era la inmunidad, pero se rompió, se cayó, ya no está. Entonces, siempre ha existido un error de compatibilidad entre lo que la medicina puede hacer y lo que el cuerpo necesita para protegerse en la competencia global para que este ADN sobreviva. La relación entre el médico y el paciente no está diseñada para alcanzar estos niveles de trabajo. Juntos nos juntamos para competir contra tu ADN y lograr ganar. No, pero el autosanador, que yo sea mi propio sanador, al fusionar estos dos conceptos, el sanador y el sanado, y los juntamos, vamos a poder anteponernos a la amenaza que nos acecha. Y ojo, yo no te estoy recomendando, ni te estoy exhortando, ni te estoy alentando. No te estoy recomendando o no te estoy pidiendo que ignores o evites el cuidado médico cuando lo necesites. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que juntes estas dos cosas en ti antes de que ocurra algo. Si te vuelves proactivo con respecto a tu inmunidad, la situación holística, la situación total tuya adentro va a cambiar. Y bueno, si vuelvo a la lista de amenazas con la que empezamos, pues sería necesario y urgente que realicemos algunas mejoras cuando aprendamos lo que significa adaptarte a este esquema o a este concepto del autosanador. Vamos a trabajar con eso en el próximo video de la próxima semana. Bueno, mi tribu querida, y con eso, con ese pedacito cerramos este capítulo de hoy, de una serie que voy a hacer un poquitico larguita porque es bastante interesante este tema del autosanador. El domingo voy a referirme específicamente a términos, a los beneficios del autosanador y voy a hablar un poco más de cómo es la acción del autosanador y cómo es que tengo que juntar estas dos cosas, el ser sanado y el que sana. Cómo es que lo junto, cómo es que lo opero y procesan en mí. Voy a trabajar eso un poco el próximo fin de semana. Mientras tanto, por favor, déjame tus comentarios aquí abajito, aquí los espero. Suscríbete si te gustó este video. Por favor, suscríbete, déjale un like, comenta y comparte, porque esta forma es bastante interesante, esta forma de autosanador. ¿Qué más hay? Bueno,
Por favor, revisa el trabajo de Escuela de Varones, es una cosa bastante interesante. Estoy subiendo fragmentos de las conferencias, fragmentos que me parecen interesantes de la conferencia en mi canal en YouTube. En TikTok me están baneando los audios, entonces no los voy a subir más en TikTok. Voy a dejar esa red por ahora sí y me voy a centrar específicamente en el canal de YouTube, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, no es más por ahora. Por ahora te dejo. Si te gustó este video, ya sabes, compártelo, difunde, coméntalo. Y bueno, te dejo hasta ahora. Recuerda que hay una forma en la que tu entorno acomoda cosas y que es mejor trabajar con la prevención si estás joven, ¿vale? Trabájale. Vida sana, trata de no tener emociones negativas y si las tienes, acomódalas, vívelas, exprésalas y sal de ahí, ¿vale? Un abracito. Chao. Mi tribu querida, para cerrar este video, te voy a dejar 3 cositas importantes. 1, el Patreon. Aquí podrás ser sponsor de mi canal. Aquí te voy a dejar otro video para que sigas viendo información mía. Y aquí abajito te voy a dejar un botón más para que te suscribas. Un abrazo. Chao.